Ok, ahora vamos a analizar el caso en el que nuestro sistema masa-resorte está sujeto a una carga externa. Existen muchos tipos de carga externa que puede someterse, que se le puede aplicar a un sistema masa-resorte. Se le puede aplicar una carga armónica, se le puede aplicar una carga constante, se le puede aplicar una carga completamente arbitraria, pero por el momento vamos a considerar que la fuerza que actúa sobre el sistema masa-resorte es armónica. En cualquier tipo de carga que se le aplique, las vibraciones que va a experimentar se les va a conocer como vibraciones pulsadas. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa exactamente que la carga sea armónica? Entonces, por ejemplo, si tenemos nuestro sistema masa-resorte, como este que está acá, y se le aplica una fuerza externa F de t, con carga armónica nos referimos a que la carga se comporta de forma sinusoidal, es decir, que se puede expresar como una función coseno o como una función seno, en donde esta f que vemos acá corresponde a la amplitud de estas oscilaciones. Entonces vean que, por ejemplo, una carga armónica va a tener su propia frecuencia, su propia frecuencia, que en nada tiene que ver con la frecuencia natural del sistema. ¿Ok? Esta frecuencia omega es en general diferente a la frecuencia natural. ¿Ok? Eso simplemente corresponde a la frecuencia de la carga externa, de la carga armónica, que se le aplica al sistema masa-resorte. Entonces, en este caso, el diagrama de cuerpo libre y el diagrama cinético son los que se muestran acá. Entonces, vamos a ver que, igual, si se le aplica un desplazamiento hacia la derecha del bloque, lo que vamos a ver es que las fuerzas externas que actúan sobre la masa van a ser A por X, que corresponde a la fuerza de resorte, va a ser también, o tenemos que incluir la fuerza externa, F de t, que en este caso es la fuerza armónica, y por el lado de las fuerzas inerciales, lo que tenemos es m por x dos puntos. ¿Okay? Entonces, al plantear la ecuación de movimiento, vamos a tener esta ecuación. Vean que el signo menos es porque la fuerza apuntada hacia la izquierda. En el caso del F de t, la carga se aplicaba tal como estaba hacia la derecha. Y por acá tenemos la fuerza inercial. ¿Okay? Entonces, F es la amplitud de la carga, como se dijo, y reacomodando términos vamos a obtener esta ecuación. Que vean que es prácticamente igual que la anterior, pero ahora ya no está igualada a cero. Ahora está igualada a un término fuente que va a ser justamente la carga externa. Ahora bien, aquí podemos hacer lo siguiente. Vamos a hacer la observación de que coseno de omega t es como tomar la parte real de la fórmula de Euler. Habíamos dicho que la fórmula de Euler tenía esta forma: coseno omega t más i seno de omega t. La parte de coseno omega t es simplemente la parte real de e a la i omega t. Entonces, lo que podemos hacer es, por pura conveniencia matemática, agarrar esta expresión y sustituirla por e a la i omega t. Vean que con esto estamos convirtiendo esta ecuación, que era una ecuación real, a una ecuación, perdón, a una ecuación con términos complejos. Lo que podemos hacer para que la consistencia de la ecuación represente fenómenos reales es que al final del procedimiento de resolución de la ecuación tomemos la parte real del resultado final. Entonces, en resumen, este coseno omega t lo vamos a sustituir por e a la i omega t, vamos a resolver la ecuación con esta transformación incluida y al final lo que hacemos es tomar la parte real del resultado correspondiente. Entonces, de esta manera, la ecuación diferencial de movimiento pasa a ser ahora mx dos puntos más k por x igual f mayúscula por e a la i omega t. Lo importante a considerar también es que esta ecuación diferencial es no homogénea, es decir, no está igualada a cero. Por lo tanto, la solución en esta ecuación diferencial está compuesta por la solución general o la solución homogénea más la solución particular. Matemáticamente, eso significa que la solución total x de t va a ser igual a la solución homogénea, ya la calculamos, más la solución particular.
Esta solución homogénea ya se había obtenido previamente. Era la que se obtuvo en el caso del sistema masa-resorte sin carga externa. Esta es la solución general o la solución homogénea. Y ahora lo que vamos a hacer es obtener la solución particular. Entonces, lo que hacemos es tomar la ecuación original, lo vamos a dividir por la masa, esto eventualmente se cancela, esto va a aparecer la frecuencia natural al cuadrado, y este término de F mayúscula entre M lo vamos a sustituir por F minúscula. Haciendo esas transformaciones nos va a quedar ahora esta ecuación diferencial. ¿Ok? Y con el fin de hallar la solución particular, es importante recalcar que lo que estamos por obtener es la solución particular del sistema. Lo que se hace es el mismo truco que se hizo en el caso anterior, es decir, proponer una solución de esta forma. ¿Okay? Este X mayúscula corresponde a la amplitud de la solución particular y este E a la I omega t es donde está incluido los términos armónicos. Entonces, sustituyendo esta ecuación, una vez, eso sí, que uno obtenga la primera y segunda derivada, vean que aquí lo que vamos a tener es I por omega X E a la I omega t. Saquemos la segunda derivada, nos va a quedar I omega al cuadrado por X E a la I omega t. Aquí nos va a quedar un I cuadrado, que eso va a ser menos 1, por omega cuadrado por X E a la I omega t. Entonces, sustituyendo esta expresión de segunda derivada acá y sustituyendo X acá, lo que nos va a quedar es la siguiente ecuación. ¿Okay? Menos X mayúscula, omega al cuadrado por E a la I omega t, más omega n, que es la frecuencia natural al cuadrado, por X mayúscula, E a la I omega t, igual a F minúscula por E a la I omega t. De aquí se puede ver que este término se va a cancelar. Y de esta manera nos quedan que a la hora de factorizar X y despejarlo, nos va a quedar que la amplitud de la solución particular va a depender ahora no solamente de la magnitud o amplitud de la carga, sino que también va a depender de la relación entre la frecuencia natural y la frecuencia de la carga externa. ¿Ok? Entonces, la amplitud de la solución particular va a quedar entonces de la siguiente forma. ¿Ok? Esto era X mayúscula. Y entonces vean que X de t, ahora lo que tenemos que hacer es extraer la parte real de esta solución. Y así nos queda que X de t va a ser igual a F minúscula por coseno de omega t entre omega n cuadrado menos omega cuadrado. Entonces la solución completa o solución total del sistema va a ser la suma de la solución homogénea más la solución particular. B1 y B2 nuevamente se obtienen a partir de evaluar las condiciones iniciales. ¿Ok? Entonces, nuevamente tenemos la ecuación para desplazamiento, derivamos con respecto al tiempo para obtener la ecuación de velocidad. Esta es la solución de la ecuación de velocidad cuando agarramos la ecuación x de t y la derivamos con respecto al tiempo. Y imponiendo soluciones o condiciones iniciales arbitrarios, se puede mostrar, y eso es algo que ustedes van a hacer de tarea, que B1 y B2 van a tener esta forma. ¿Ok? Y entonces, ahora sí, la ecuación anterior se puede expresar de esta manera. Ahora, esta ecuación se puede hacer algunas, digamos, manipulaciones algebraicas para que queden de una forma más, digamos, más conveniente. Entonces, podemos hacer las siguientes manipulaciones. Podemos tomar este x0, lo multiplicamos por coseno omega nt. Esta expresión también la multiplicamos por coseno omega nt. Distribuimos términos, expandimos términos, perdón. Y al hacer eso, nos queda esta ecuación. ¿Ok? Sacando omega n de factor en el denominador del último término, es decir, aquí vamos a sacar un omega n cuadrado de factor común,
Y recordando que f minúscula es f mayúscula entre m, la ecuación anterior puede quedar de la siguiente forma. Entonces vean que esto antes era f, y aquí lo que hicimos fue sacar a factor común omega n cuadrado. Omega n cuadrado es justamente k entre m. Entonces la ecuación anterior va a quedar de la siguiente forma. Estos m se van a cancelar y lo que va a sobrevivir aquí va a ser f entre k. Este f entre k es el desplazamiento estático. ¿Ok? Y así entonces nos queda la expresión de x de t, es decir, la amplitud con respecto al tiempo de las oscilaciones, como la suma de tres componentes. Las primeras dos, vean que dependen únicamente de las condiciones iniciales, y el último término va a depender de la carga armónica externa. Y aquí es donde aparece por qué es importante la frecuencia natural. Vean que en el caso del sistema masa-resorte sometido a carga armónica, la amplitud asociada a la solución particular, o mejor dicho, la amplitud asociada directamente a la carga externa, va a depender de la relación entre la frecuencia de la carga externa y la frecuencia natural. Entonces, se puede ver claramente el efecto de la frecuencia natural, y aquí se hace evidente por qué es importante tener alguna manera de cuantificar esa frecuencia natural. Y se pueden hacer las siguientes observaciones. Si la frecuencia de la carga externa tiende a cero, es como si la carga fuera constante, ya que variaría muy lentamente. En este caso, la deflexión sería prácticamente la deflexión estática. Vean que este término, si omega tiende a cero, este término se hace cero, y la amplitud asociada a la carga externa sería prácticamente la misma que la deflexión estática, es decir, la amplitud de la carga entre la constante de rigidez. Si la frecuencia de la carga externa es mucho más grande que la frecuencia natural, el denominador toma valores muy grandes. Y si toma valores muy grandes, todo este término tiende a cero. ¿Okay? Entonces, si la frecuencia de la carga externa, asumiendo que es armónica, es mucho más grande que la frecuencia natural del sistema, la contribución de la fuerza externa a la amplitud de las vibraciones tiende a cero. Y tal vez el caso más importante es qué ocurre si la frecuencia de la carga externa tiende a ser parecido o cercana a la frecuencia natural. Vean que si eso ocurre, esto tiende a tomar valores de 1, y lo que tenemos es 1 menos 1, 0, y esto entonces tiende a infinito. Es decir, las vibraciones van a aumentar y aumentar y aumentar conforme pasa el tiempo, y en el caso del modelo masa-resorte, en donde no contempla amortiguamiento, teóricamente esas oscilaciones tienden a infinito. ¿Ok? Entonces vean que por esto es que es importante el concepto de frecuencia natural, porque en cierta medida determina cuáles van a ser las amplitudes del sistema. Este fenómeno es lo que se conoce como resonancia. ¿Ok? Entonces, partiendo del resultado anterior, si uno quiere analíticamente ver qué pasa en el límite cuando omega tiende a omega n, vea que lo que sucede es que lo que tenemos aquí es que vamos a llegar a tener la forma indeterminada 0 entre 0. Si omega es igual a omega entre n, perdón, omega sub n, estos dos términos tienden a 0, y acá también tendería a 0. En este caso lo que podemos hacer es aplicar la regla de Hopital, y vemos que al aplicar la regla de Hopital podemos obtener una expresión que no se define y que permite determinar cómo serían las deformaciones o las deflexiones en función del tiempo. Entonces vemos que cuando omega es igual a omega natural, este término va a oscilar entre menos 1 y 1, pero este término, como aquí aparece el t, va a tender a infinito. ¿Okay?
Entonces, eso es lo que hace el fenómeno de resonancia. Teóricamente, como aquí no hay amortiguamiento, las oscilaciones van a tender a infinito. Y en la gran mayoría de las aplicaciones de ingeniería, este es un caso o un escenario en donde se busca evitarlo a toda costa. Por eso es que es sumamente importante el concepto de frecuencia natural.